Manual de Introducción al Comunismo de Roberto Vaquero. Parte 3. Materialismo histórico. Capítulo 7. Cultura y revolución. La cultura y la necesidad de usar las condiciones existentes. En un proceso revolucionario es obvia la necesidad de revolucionar las conciencias y de construir una nueva cultura, pero no podemos pretender que, para realizar la revolución, tengamos que obtener en toda la población un espectacular aumento de la cultura. Pretender hacer la revolución cultural antes de la revolución social y económica es idealista, ya que es justo al revés. La revolución socioeconómica sienta las bases materiales para que pueda producirse la transformación de las conciencias. Quien no entiende esto, no ha entendido nada del marxismo-leninismo. Para que pueda haber un cambio de conciencia social, es necesario primero que se dé un cambio en el ser social. La revolución se realiza con las fuerzas de las que se dispone en el momento. Las revoluciones no se realizan ya con los hombres del futuro, sino con los hombres de hoy, con sus limitaciones y defectos. No se puede esperar a que llegue de forma mágica el hombre nuevo. Hay que cambiar las condiciones materiales con lo que tenemos para que pueda surgir un hombre nuevo de las nuevas condiciones materiales implantadas. Afirmar lo contrario es caer en el más burdo idealismo. Hay que aprovechar la ciencia, los conocimientos técnicos y la cultura que nos deja la sociedad capitalista en herencia. No se puede construir nada sin una base material. En la conquista del socialismo y en el primer período del mismo, los intelectuales y los técnicos mayoritariamente, de forma abrumadora, no serán socialistas, sino que tendrán tendencias burguesas. La situación de la revolución triunfante los obligará a tener una posición colaboradora respecto al nuevo poder, al Estado socialista. Es necesario proletarizar, reeducar estos elementos y ganarlos para la revolución mientras se empiezan a educar a los intelectuales y técnicos de la clase trabajadora. Hay que usar para nuestra ventaja los conocimientos adquiridos durante la dominación burguesa. Al igual, la clase obrera y las masas explotadas a la hora de la revolución y de la instauración de la dictadura del proletariado seguirán adoleciendo de resquicios burgueses impregnados en todo a través de las tradiciones y la costumbre, como el nacionalismo, la actitud ante el trabajo, etc. La reeducación en todos los aspectos no es una tarea que se realice en unos días, es un proceso que llevará años. Todas aquellas teorías que propugnan la revolución cultural antes que la revolución social y económica, además de idealistas, son reaccionarias, pues negarán siempre la realización de la revolución a la espera, como si de un mesías se tratasen, de todos esos hombres nuevos, pulcros y limpios que se han liberado de todos los resquicios de la ideología burguesa. Ahora, sobre la lengua y la cultura. Es obvio que toda cultura necesita de una lengua para transmitirse. Sin una, no hay una cultura ni revolución cultural posible. La problemática viene cuando nos encontramos con un proceso revolucionario que se da en un país en el que conviven varios pueblos y naciones, como en nuestro caso España. ¿Cuál será la apuesta del partido? ¿Apostar por imponer una lengua para todos para facilitar el proceso cultural y administrativo? Por supuesto que no. Imponer una lengua solo sirve para que la nación o pueblo que sufre esa imposición se levante y se organice contra semejante injusticia, desligándose del proceso revolucionario. Es un deber respetar las lenguas de todos los pueblos que forman el Estado donde se está produciendo la revolución y el socialismo. Hay que acercar a los pueblos los unos a los otros, no separarlos. La no imposición lleva a un entendimiento natural y lógico que da lugar a una convivencia en la que se hace uso del lenguaje natural general. Se utilizará para poder entenderse entre todos, incluido eso también en la lengua utilizada en las instituciones políticas y en el gobierno. Sobre cultura nacional, cultura burguesa y cultura proletaria. Los enemigos del socialismo afirman la necesidad de los pueblos de una cultura nacional. Con esta consigna, consiguen que los medios obreros degeneren y se corrompan, ya que la cultura nacional es en esencia burguesa y vicia y debilita las posiciones de lucha de clases a favor de la clase obrera. Como decía Lenin, la consigna de cultura nacional es una superchería burguesa y a menudo también ultrarreaccionaria y clerical. Nuestra consigna es la cultura internacional de la democracia y del movimiento obrero mundial. Pues bien, siguiendo las palabras de Lenin, entendemos que en cada nación existe una cultura burguesa que bajo su dominación hegemónica tiene viviendo una cultura democrática y obrera, una cultura proletaria que se desarrolla entre las masas trabajadoras y explotadas, que también son parte de esa nación. Cuando afirmamos que hay que construir una cultura internacional de la democracia y el socialismo,
no nos referimos a que la cultura sea algo al margen de lo nacional, simplemente que de cada cultura nacional cogemos solo los elementos democráticos y obreros y desecharemos a la cultura burguesa y reaccionaria. Hay que luchar de manera enconada contra aquellos supuestos marxistas que trabajan para la burguesía y que solo quieren dividir a los obreros por naciones. La clase obrera es internacional y hay que fomentar una cultura proletaria también de forma internacional, para unir a los obreros de todo el mundo en la lucha por su emancipación de clase. A este respecto, y sobre todo sobre los conceptos de teoría y práctica, Lenin venía a afirmar que sin trabajo y sin lucha, el conocimiento extraído de los libros sobre el conocimiento, leído en folletos y en otras obras comunistas, no valdrá absolutamente de nada, porque no haría más que continuar la vieja ruptura entre teoría y práctica, el rasgo más repugnante de la antigua sociedad burguesa. Aquí podemos afirmar que la formación de una persona para ser comunista no puede ceñirse al estudio de los libros sobre el comunismo, aprenderse de memoria una serie de conocimientos, a repetir citas mutiladas y sacadas de contexto como un papagayo. Esto llevaría a una formación insuficiente, dando lugar a ególatras que piensan que lo saben todo y luego son incapaces de llevar esa teoría a ninguna práctica. La elaboración teórica y nuestros posicionamientos están ligados con nuestra práctica revolucionaria. La separación entre teoría y práctica es perpetuar una tendencia de la sociedad burguesa, ya que debe de existir una relación intrínseca entre teoría y práctica. Sobre el aprendizaje debemos afirmar que es necesario para un comunista aprender todas las riquezas culturales que ha dado la humanidad a lo largo de su proceso histórico. No podemos esperar que en la nueva sociedad surja de la nada un nuevo trabajo material y cultural. Debe de surgir de un sustrato previo. Hay que ser críticos y trabajar nosotros mismos. La cultura no es algo que surge de la nada, sino que nos viene dada en herencia y hay que transformarla para la nueva sociedad. Hay que partir de la cultura ya dada y de las condiciones materiales para transformarla en otra cualitativamente superior. Un comunista tiene que ver el aprendizaje como algo continuo. Nunca se debe dejar de intentar conocer cosas nuevas, sino seguir profundizando en la formación. Aquel vanidoso que piense que ya está formado y que no tiene nada que aprender es un iluso y un necio. Ahora hablaremos sobre la moral para los comunistas. Lo primero que tendríamos que hablar sobre este asunto es si existe una moral comunista o no. Y parece obvio que sí existe una moral comunista, pero en un sentido diferente a la moralidad burguesa o cristiana. Se nos acusa de no tener moral, pero esto no es más que una artimaña para embaucar a los obreros y alejarlos de la causa de su emancipación de clase. Nosotros, los marxistas-leninistas, negamos y nos oponemos al concepto de moral cristiano. No creemos en dioses ni en jerarquías terrenales que en su nombre engañan a los obreros. Para nosotros, la moral no puede ser concebida de una forma idealista, ajena a la realidad material, a la sociedad humana y a la existencia de clases sociales y a la lucha de clases entre estas clases. Nuestra moral está supeditada a la lucha de clases y emana de la misma. Nuestra moral está supeditada, por tanto, a los intereses de la lucha por la emancipación del proletariado. Sobre libertad de prensa. Esta es una cuestión importante para los comunistas. Aunque en la actualidad todos vivimos en estados capitalistas, no es una cuestión que deje de tener vigencia por no existir estados socialistas hoy en día. Sigue siendo relevante la cuestión de la libertad de prensa. Muchos nos acusan de querer acabar con estas libertades si llegásemos a tomar el poder. Hablan de que en una verdadera democracia, una democracia pura, no hay espacio para atentar contra la libertad de prensa. Pero, ¿qué es la libertad de prensa? Ni más ni menos que la supremacía de la burguesía sobre la clase obrera, ya que la libertad de prensa es una gran mentira en tanto que los grandes medios de comunicación siempre pertenecen a la burguesía. Para conseguir esta igualdad de forma real es necesario que los capitalistas no puedan comprar a los escritores ni censurarlos mediante la no publicación de sus trabajos y dominar las editoriales y los medios de comunicación principales. Y esto no va a pasar mientras no se derribe el capitalismo. Las llamadas a la libertad de los burgueses en el fondo no son más que la exigencia para mantener su libertad para enriquecerse y para defender ideológicamente los intereses del régimen capitalista de producción. De todo esto entendemos que la cultura debe de llegar al pueblo. Es necesario en todo proceso revolucionario que la cultura se transmita al pueblo. No puede ser que los libros, las revistas, los periódicos y el acceso a la cultura
también por Internet, lleguen solo a los de siempre, a los que disponen de dinero y tiempo para acceder a ella. Es necesario crear imprentas, editoriales, lugares de acceso público para la cultura, que sean espacios de carácter proletario, cuyo coste para acceder por parte de los obreros sea mínimo. Ahora sobre la educación de las masas en los valores del socialismo. Como ya hemos mencionado, aunque no se haya tomado el poder y se haya instaurado la dictadura del proletariado, tanto este como las masas seguirán adoleciendo de ideas burguesas y pequeñoburguesas. Es a partir de la toma del poder donde el Estado socialista y de forma principal el Partido Comunista deben poner su máximo esfuerzo en la ardua tarea de reeducar a las masas. Es deber del partido inculcar a las masas todos los valores del socialismo, la visión socialista ante el trabajo, la propiedad social y el Estado frente al individualismo, superar el egoísmo burgués y extender grandes ejemplos históricos como los sábados socialistas. El partido debe de inculcar el internacionalismo proletario frente al nacionalismo y la concepción del materialismo dialéctico frente al idealismo y la metafísica, y esto incluye las creencias religiosas. También se debe de enseñar a las masas la importancia de la crítica y la autocrítica como forma de desarrollo de la sociedad. La crítica y la autocrítica elevan la actividad política de los trabajadores y, sobre todo, es una herramienta fundamental para la conciencia de las masas sobre la importancia del trabajo diario y el papel fundamental que cumplen en el desarrollo de la historia. Sobre el arte. Muchos intelectuales afirman que el arte proviene de la abstracción pura del artista, de su inspiración. Como materialistas consecuentes debemos de entender que el arte forma parte de la superestructura de cada sociedad, por lo tanto es un reflejo de los intereses de clase. El artista es condicionado por la realidad material y de ella es de donde proviene la inspiración que recibe. Por ello, el arte no está separado de la lucha de clases. El arte puede ser reaccionario o progresista según se representen los intereses de la clase reaccionaria o la clase progresista. Aquellos que consideran que el arte es puro, que no está influenciado por la lucha de clases, no hace más que apoyar la reacción. El arte ejerce una gran influencia en la vida social, pues contribuye a formar sentimientos, lógicas, principios morales, pensamientos, y así el arte debe de reflejar los intereses de clase del proletariado. El arte debe de ser una herramienta a favor del proletariado en la lucha de clases. Ahora hablaremos sobre la cuestión del lenguaje de género. Desde hace unos años a la actualidad se ha puesto de moda entre la progresía y el revisionismo lo que se ha venido en llamar lenguaje inclusivo, partiendo de la base de que la lengua es machista y opresora y se debe de incluir a los dos géneros en una misma palabra o doblar las palabras cuando cambia el género. Así nos encontramos, por poner solo algunos ejemplos, con cosas como estas. Cambio de la A la O por la E. Les compañeres, les ministres, les jirafes. También el cambio de la O por la A, es decir, la sustitución por el femenino, generalizando compañeras, los cosmonautas, etc. También se puede ver la utilización de la X en lugar de vocales A u O, como nosotros, ellos, etc. O doblar palabras para incluir ambos géneros. Nosotros y nosotras, los y las españoles y españolas, etc. Hay muchas variantes, pero estas son las más destacadas en cuanto al lenguaje escrito. Y también se da en el lenguaje hablado, haciendo las conversaciones inconversibles o más largas, cosa que, como veremos, va en contra de la evolución y el desarrollo dialéctico de la lengua. Esta concepción del lenguaje es metafísica y errónea, pero lo desarrollaremos por puntos. Primero, la lengua no forma parte de la superestructura de la sociedad ni de la base. Analicemos la evolución de la lengua rusa en el siglo XX. Rusia ha pasado de un régimen capitalista a uno socialista y después ha sufrido un retroceso al capitalismo otra vez. Sin embargo, la lengua no ha cambiado en lo fundamental, sigue siendo en esencia la misma. Y esto es así porque la lengua no surge de la base que engendra la superestructura ni es parte de la misma. Surge del desarrollo de la historia de la sociedad y la historia del cambio en las bases a lo largo del tiempo. Por tanto, la lengua no puede ser transformada ni es fruto de los caprichos del Estado. El desarrollo de la lengua es independiente de los deseos de un Estado en particular. Segundo punto, la lengua no pertenece a una clase sino a la sociedad. Se afirma para defender el lenguaje inclusivo que la lengua, en nuestro caso el castellano, está diseñada por los capitalistas en el poder y que por lo tanto hay que forzar de forma artificial y mecánica su transformación. Esto es una estupidez. La lengua existe para servir de vehículo de comunicación, en toda sociedad sin hacer distinción de clases. Si la lengua deja de cumplir esta función y se usa para defender los intereses de un solo grupo de la sociedad, ésta dejará de ser tal y se convertirá en una jerga de un grupo social dominante, abocada a degenerar y terminar desapareciendo.
mientras que la lengua de todo el pueblo evolucionará de forma dialéctica dejando esa jerga en el olvido. Si no, ¿por qué en Rusia, que ha cambiado de base varias veces, la lengua vehicular sigue siendo en esencia la misma? El argumento de que el lenguaje es machista o reaccionario es una proclama defendida por los necios. La lengua no puede ser machista, solo el que la usa. No es el lenguaje en sí, sino cómo se usa por parte de un individuo. Tercer punto, no existe la lengua de clase o lengua nacional. Que determinados grupos sociales tengan características sociales propias a la hora de expresarse no significa que hablen una lengua distinta. Simplemente significa que utilizan jergas que, como hemos dicho, están destinadas a desaparecer con el tiempo, ya que no disponen de estructura gramatical ni caudal de voces propios, solo difieren en ciertas palabras o formas de usos. La defensa de la existencia de una lengua de clase, popular, o de una lengua aristocrática es un absurdo antimarxista, por perder la perspectiva de clase materialista a la hora de interpretar la realidad. La concepción sobre el cambio mágico de la noche a la mañana del Estado, la sociedad y el lenguaje de los anarquistas es antitético con el marxismo y no debemos de ser condescendientes con los delirios idealistas basados en sus sentimientos, sino que debemos de ceñirnos a la realidad y a su transformación. Cuarto punto, la evolución de la lengua es lenta y gradual. Los defensores del lenguaje inclusivo o de género creen que pueden forzar el cambio de la lengua por la fuerza. Esto es una ridiculez. El proceso de formación de una lengua es lento y surge no destruyendo la anterior, sino asimilando y perfeccionando elementos de otras lenguas ya existentes. Nos encontramos ante una acumulación gradual. No se puede aplicar aquí un cambio de la vieja cualidad a la nueva forma explosiva, sino gradual, de extinción gradual de elementos del viejo estado y de acumulación gradual de elementos del nuevo. Veamos lo que decía Stalin al respecto de los cambios en la lengua, que no pueden ser realizados de forma explosiva destruyendo la anterior y creando algo nuevo. Así se posicionaba Stalin. El marxismo considera que el paso de la lengua de una vieja cualidad a una nueva no se produce por la explosión y por destrucción de la lengua existente y creación de una nueva, sino por la acumulación gradual de los elementos de la nueva cualidad y por tanto por la extinción gradual de los elementos de la vieja. Hay que decir, en general, para conocimiento de los camaradas que sienten pasión por las explosiones, que la ley del paso de una vieja cualidad a una nueva por una explosión no solo es inaplicable a la historia del desarrollo de la lengua, tampoco puede aplicarse siempre a otros fenómenos sociales de la base y la superestructura. Esa ley es obligatoria para la sociedad dividida en clases hostiles, pero no es obligatorio en modo alguno para una sociedad en la que no existen clases hostiles. En un periodo de 8 a 10 años realizamos en la agricultura de nuestro país la transición del sistema burgués, pasado de las haciendas campesinas individuales al sistema socialista, el coljosiano. Fue una revolución que liquidó el viejo sistema económico burgués en el campo y creó un sistema nuevo, el sistema socialista. Sin embargo, esta revolución no se efectuó por explosión, es decir, derrocando el poder existente e instaurando un nuevo poder, sino por transición gradual del viejo sistema burgués en el campo al nuevo sistema. Y ello fue posible porque se trataba de una revolución desde arriba, porque la revolución se llevó a cabo por iniciativa del poder existente con el apoyo fundamental, eso sí, de las masas del campesinado. Bueno, pues así como hemos visto, es como lo expone Stalin. Ahora podemos continuar afirmando que la lengua en su evolución tiende a simplificarse para hacer más fácil la comunicación entre los hombres. Dificultar la comunicación, bien deformando palabras o bien repitiéndolas para incluir los dos géneros, solo lleva a complicar más la comunicación. El lenguaje inclusivo solo es una jerga marginal que va en contra de la evolución y simplificación del lenguaje, por lo que está destinado a desaparecer. Por todo lo expuesto, los marxistas debemos confrontar con aquellos que defienden el lenguaje inclusivo y de género, ya que es antidialéctico y, por lo tanto, va en contra de los intereses de la clase obrera y su emancipación.